Carlos, esta es la pregunta rara. El fenómeno saltó a España cuando varias centenares de cabezas de ganado fueron masacradas en apenas 5 horas. Pues vaya pasada de sitio, ¿eh? Sí, la verdad que esto es impresionante, estas vistas son impresionantes. Oye, Carlos, y hablando de vistas, aquí fue donde ocurrió todo, ¿no? Sí, sí. Veníamos 7 compañeros de la zona de Anayet, habíamos dormido en los Ibones y era por la mañana. Estamos hablando del mes de febrero, final de febrero, principios de marzo, y hay que imaginarse todo esto lleno de nieve, o sea, el terreno está muy desdibujado y vamos por la senda que habían marcado otros montañeros. Y en un momento concreto, en esta zona, aquí donde está esta escupidera de piedras, en la Marmolera, debajo de la Marmolera, veo que un compañero apunta algo. Claro, yo iba el último, no sé lo que estaba apuntando, pero al llegar a su altura veo que hay una huella marcada perfectamente en la nieve de un pie descalzo muy grande. A mí me llama mucho la atención. Claro. ¿Y yo qué hago enseguida? Lo primero que hago es colocar mi pie al lado de esa huella. ¿Tú tienes un...? 47. 47. Yo calzo un 47. La coloco al lado de esa huella y veo que aquello es muy grande. Me sobrepasa por lo que dibuja esa huella descalza de un dedo muy gordo. Dedo del pie muy gordo, humano. Y para mí era humano, pero muy grande. Y me fijo que hay más. Subía en progresión hacia arriba, toda la escupidera hacia arriba, dirección a la Marmolera. Me quedo mirando, digo, madre mía, si esto lleva una progresión, una cadencia entre paso y paso de 1 metro aproximadamente. Digo, esto es imposible, porque tú cuando haces montaña y subes una pendiente, los pasos son más cortos, porque si no te cansas un montón. Claro. ¿Quién ha podido hacer esto? Me subo un poquito para verlos y veo que aquello sigue para arriba, sigue para arriba. Me doy cuenta que donde empezaba la nube que cubría las puntas, veo una especie de como sombra oscura que se estaba internando en lo que era la zona de la nieve y ahí lo perdí. Tal y como lo estás contando, la cadencia que llevaba de 1 metro, aquel ser fuera lo que fuese, no solo era fuerte, sino que además pesaba bastante. Grande y fuerte, porque esa cadencia de paso ni un deportista la puede hacer. La podrá hacer durante 7 metros, 8 no más, pero aquella cadencia subía hasta arriba, se veían los pasos y venía del barranco, es decir, por el otro lado continuaban y veían que había eso, lo que fuese, había subido del barranco. Carlos Ollés es un hombre que conoce muy bien la cordillera pirenaica. Por tanto, sabe perfectamente qué tipo de animales viven en las alturas. Por eso es tan extraordinario el testimonio de este escritor y montañero experimentado. Pero es que además él no vio a la extraña criatura solo. Había más testigos. Sea como fuere, no es la primera vez que hombres y mujeres con mucha montaña en sus piernas se encuentran a ciertas alturas con algo similar. En otros lugares lejanos los llaman yetis, sasquatch, barmanus. Y se ha llegado no solo a grabar su presencia, sino a ver sus huellas o sus excrementos. Da la sensación de que algo hay, algo que suele aparecer cuando menos lo esperamos. A veces antes o después de la presencia de misteriosas luces en los cielos. Si ambos fenómenos están vinculados o no, si son los tentáculos de un pulpo cuya cabeza está detrás de una pared y por eso no lo vemos, el tiempo lo dirá. Antes de continuar, vamos a preguntar a un montañero que ya forma parte de la historia de este deporte, por estas criaturas que al parecer también habitan en otras montañas del planeta. Es Juan Oyarzábal, un hombre que ha coronado todos los 8000 y su visión de este asunto, en base a las muchas conversaciones que ha tenido con los nativos, como ha de hacerse, sobre el terreno, es muy clara. Soy la tercera persona en el mundo en subirlos sin utilizar oxígeno artificial. Las expediciones de los años 20, del 21, del 22 y del 24, por parte de los británicos, bueno, en aquella ocasión Eric Sinton fotografió una huella gigante que la comparó con un piolet. Entonces esa huella pues dio mucho de sí, sobre todo para que ese periódico, el Time, pues tuviera la opinión pública pues bueno, pues muy entretenida pues con todo lo que estaba sucediendo en el Himalaya, que las noticias llegaban con cuentagotas, ¿no? Hace evidente de que ha habido muchos relatos, muchos testimonios de gente nativa, tanto en el Tíbet como en Nepal, en el Himalaya en general, de haber visto pues, huellas pues, de unas dimensiones pues, que no se ajustan a la realidad, ¿no? Que no se ajustan a las huellas que podemos tener los humanos. Los alpinistas de élite como Juan Oyarzábal pasan mucho tiempo en altura.
acompañados de los Sherpas, los hombres y mujeres que mejor conocen estas montañas y lo que se oculta en ellas, porque ellos han oído todo tipo de relatos protagonizados por dichos seres, en una tradición ancestral que ha pasado de padres a hijos. Comentan, dicen, pues de sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, pues que estaban pues un poco con la cosa esa del Yeti, ¿no? De decir que, bueno, que había o que hay o que había un animal de unas características de las que hemos estado hablando, pues un animal con un peludo muy parecido entre un mono y un oso, pues que deambulaba por el Himalaya, ¿no? Ahora bien, ¿de qué se trata? ¿Estamos ante un homínido desconocido? ¿Tiene que ver con las luces que, como ya hemos comentado en otros capítulos, parecen estar relacionadas con las montañas? ¿O no es más que una leyenda? En el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues probablemente habitara un animal o varios animales en el Himalaya y en Asia en general, pues con unas dimensiones colosales, pues muy parecido a un oso, y que se dejaba ver en las grandes alturas, en las grandes montañas. Un ser que se ha dejado ver en latitudes tan lejanas como los Pirineos franceses y españoles, acompañado en ocasiones de espectaculares luces en los cielos. Pero continuamos con nuestro protagonista. ¿Alguna vez antes os había ocurrido algo parecido o habíais oído hablar de alguien que os contara algo similar? Yo era la primera vez que lo vi y no había habido nunca. Sí, las leyendas del Bosnerau, ese hombre mitológico de las nieves del Pirineo aragonés, pero para mí siempre se quedaron en leyendas, siempre. No habían ido más allá en mi imaginación. Carlos, esta es la pregunta rara, porque yo sé que tú te has pateado mucho estas montañas, has hablado con mucha gente, de hecho hay muchos testimonios recogidos en los libros que has escrito, pero dicen que en esta zona se ven muchos ovnis, ¿no? Sí, sobre todo los pastores tienen muchísimo que contar aquí. Estos pastores que suben en verano y se pegan medio verano con los rebaños, paseando por estos valles, tienen muchísimas cosas de contar, sobre todo luminarias. Luminarias. Sí. ¿Nos vamos al refugio y me cuentas más historias? Vamos para allá. Venga, vamos. Venga. Parece una broma, pero no lo es. Porque lo que a continuación os vamos a contar provocó muchas madrugadas de miedo, especialmente en los pastores que se encontraban en el monte. Todo comenzó en el año 1995, después de una enorme oleada ovni que dejó miles de testimonios en la isla de Puerto Rico. A partir de entonces se empezaron a conocer las andanzas de un ser extraño, siniestro, un depredador nocturno que por su alta capacidad de matar mucho y en muy poco tiempo, fue llamado genéricamente chupacabras. Según decían, el diabólico ser paralizaba mediante el terror a sus víctimas, a las que, por cierto, esvisceraba o dejaba sin gota de sangre, a través de pequeños orificios que solía dejar a la altura del pescuezo. ¿Qué era aquel ser y de dónde procedía? ¿Tenía que ver con los fenómenos luminosos que se vieron en los cielos, en ocasiones incluso tomando tierra? Pues el primer caso registrado del chupacabras data de 1995, fue en Puerto Rico y la persona era Madeleine Tolentino. Esta mujer dice que está en la cocina y que de pronto ve por la ventana un bicho que a ella le recuerda realmente o le hace pensar en un extraterrestre. Posteriormente otros testigos hablan de un ser con púas en la espalda, que no pasa de 1,50 m, que además no tiene pelo, y sino como una piel pues como escamosa o realmente pues una piel como con costras. El fenómeno chupacabras se extendió por toda Centro y Sudamérica. Los testigos, quizás ofuscados por el miedo, hablaban de un ser híbrido ni más ni menos que entre humano y extraterrestre, al que temían por su enorme capacidad mortífera. De hecho, en 1997, el fenómeno saltó a España cuando varias centenares de cabezas de ganado fueron masacradas en apenas 5 horas por un depredador de gran tamaño que los pastores no fueron capaces de identificar. Más adelante hablaremos de ello. Tiempo antes, en Mérida, un ser muy similar no solo se manifestó, sino que además secuestró al asustado testigo.